¿Cuánto de fanatismo religioso hay tras los apoyos a Netanyahu? Muchísimos. Eh, el, el partido de Netanyahu es un partido de derecha y es un partido nacionalista brutal. Pero quienes han empujado más fuerte son los grupos más radicales de extremistas religiosos. Los extremistas religiosos, ya pueden ser judíos, musulmanes o cristianos, acaban siempre matando gente. Y la idea de recuperar el Eretz Israel, o sea, el gran Israel, lo siguen teniendo los extremistas religiosos, y precisamente por eso no permiten que avance la idea de la solución de dos estados. Tan es así que acuérdate que un rabino bendijo la pistola con la que se asesinó a Yitzhak Rabin por el delito de haber firmado la paz con Yasser Arafat. Entonces el extremismo religioso judío juega un papel importantísimo. Los colonos judíos, colonos entre comillas, los invasores judíos que entran en la zona de Cisjordania, por ejemplo, en lo que es el territorio de la autoridad palestina, donde no está Hamás, son personas que están ocupando esos territorios porque están convencidos que necesitan rescatar, volver a tener el gran Israel. La idea que tiene, yo lo he oído en entrevistas y es aterrador. Cuando Israel sea otra vez el gran Israel, territorialmente único, entonces el templo de Jerusalén bajará del cielo, habrá Mesías y será el final de los tiempos. ¿Eh? Y esto también lo creen muchos fanáticos protestantes en los Estados Unidos, muchos de ellos senadores, diputados o millonarios que dan dinero a senadores, diputados y presidentes para que lleven adelante el apoyo a Israel. La cuestión tiene unas complicaciones que la mayoría de los que te lo simplifican no tienen ni idea. Pero sí, efectivamente, el fanatismo religioso es un elemento fundamental de lo que ocurre en Oriente Medio. Obviamente todo el mundo está consciente del fundamentalismo religioso de los hermanos musulmanes o de Hamás, del Daesh o de Al-Qaeda, pero muy poca gente está consciente del fundamentalismo religioso judío dentro de Israel, que puede ser minoritario. El problema es cuando tú tienes un parlamento dividido y para poder gobernar necesitas el apoyo de dos ultrafanáticos. Esos dos ultrafanáticos te van a marcar caminos en el gobierno. Es lo que le pasó al PSOE cuando Podemos se fue a marcar caminos en el gobierno porque los necesitabas para poder gobernar. Entonces, entre que Netanyahu ya es una bestia y que el impulso de los grupos, de los partidos religiosos lo ha empeorado todo, la situación va mucho más allá del simplismo de la ocupación, del simplismo del enfrentamiento, porque en 1948 se hizo la partición de lo que era el territorio, el mandato británico sobre Palestina, que no existió nunca Palestina ni siquiera como país. Pero cuando la gente se va a lo simplista, se olvida de estas cuestiones que son las que para muchos son más importantes, que son las religiosas. Desafortunadamente,